No. Toda la mañana. Ese no. Sonido. Acércate ahí. Solo ahí, acércate ese. Ese apágalo, ¿no? Voy, ya. Bueno, tenemos un problema de sonido, pero espero que se pueda grabar bien allá atrás. Vamos a empezar la conferencia con Gloria Islas de Notimex. No hacemos antes ustedes. Tengo dos preguntas. Podemos hacer una intervención antes, ¿les parece? Sí, pero sí se escucha bien ya. ¿Ya se escucha? Este sí, miren. Está bien. Puedes usar este. Bien. Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos hoy las senadoras y senadores del Partido Acción Nacional en el marco de nuestra reunión plenaria. Hemos iniciado los trabajos donde tendremos un análisis puntual, detallado sobre los diversos temas que tendremos que abordar en el próximo periodo ordinario de sesiones. Hay consenso, hay claridad de la ruta, el camino que tendremos que seguir para llegar a la presentación de una agenda que sea viable, que sea la que esperan los mexicanos y que desde luego tenga una amplia viabilidad de aterrizar en modificaciones que sean ordenamientos de carácter obligatorio para los mexicanos. Es imprescindible que metamos freno al endeudamiento de estados y municipios. Es una verdadera vergüenza cómo los gobernantes, al controlar sus congresos locales, abusan del endeudamiento e hipotecan el futuro de sus entidades. Esta minuta que tenemos en senadores habrá de ser de la máxima prioridad para analizarse, resolverse y dictaminarse. Desde luego, también es importante señalar que no vamos a quitar el dedo del renglón para que el Sistema Nacional Anticorrupción sea una realidad. Toda la legislación secundaria que involucra más de 20 ordenamientos se convierte en una prioridad de análisis y desde luego en una meta a alcanzar en el siguiente periodo. Aspiramos a tener un fiscal anticorrupción verdaderamente independiente, autónomo, y estamos haciendo la convocatoria para que el PRI, para que el PRD y los diversos partidos políticos con sus fracciones parlamentarias se sumen a esta necesidad, a esta exigencia que está presentando el pueblo mexicano. Evidentemente hay diversos ordenamientos que están en el conocimiento público sobre otras materias que serán también tema de discusión. En el transcurso del día de hoy, los senadores del PAN habremos de detallar puntualmente cuáles son estos ordenamientos y cuál es la ruta crítica que tendremos que seguir para que esto se convierta en una realidad y cuyos temas el día de mañana les daremos cuenta. Analizamos todos estos temas en el contexto de una grave crisis económica y política, como ustedes saben. Como lo advertimos hace tiempo, el gobierno del PRI ha representado un retorno al pasado de crisis y corrupción pública. Desde mediados del siglo XX, PRI, gobierno, crisis y corrupción se volvieron sinónimos. La restauración del PRI en el gobierno ha demostrado que sigue siendo lo mismo. El panorama económico es negro. Devaluación del peso en un 32%, desde que los que supuestamente sabían gobernar llegaron al ejercicio del poder. El crecimiento de la deuda pública en un 45% es alarmante. El precio de petróleo por abajo del costo de producción también nos mueve a la reflexión y a la responsabilidad. El panorama social también es negro. Hay impunidad en el 98% de los delitos, 25,000 desaparecidos, 2 millones más de pobres en este sexenio. El contexto económico y social requiere nuestro mayor esfuerzo, no solo legislativo, sino también político.
Por eso los senadores de Acción Nacional tendremos que hacer este ejercicio de reflexión. Decirle al gobierno que es necesario que se solidarice con las expectativas que tiene la población, que no se puede estar gobernando pateando el bote hacia adelante, que lo que es urgente para la población debe de legislarse y debe de atenderse en este periodo de sesiones. Así pues, el día de mañana, de una manera muy puntual, detallaremos la agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Hemos platicado ya con nuestros compañeros diputados, presentaremos una sola agenda y desde luego estaremos haciendo esfuerzos por trabajar en conferencia, por garantizar que esos diferendos o esos puntos de vista en contraste lleguen a la conclusión con dictámenes en beneficio de los mexicanos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas. Muchas gracias por la oportunidad. Como lo ha dicho el coordinador, tuvimos una reunión amplia con el grupo parlamentario del PAN aquí en la Cámara de Senadores. Yo le he pedido al grupo parlamentario que pongan especial énfasis en dos temas en la construcción de la agenda legislativa y que sean dos grandes prioridades para este periodo de sesiones que empezará en el mes de febrero y que concluye en el mes de abril. La primera es sacar adelante las leyes secundarias en materia de responsabilidad financiera para evitar el endeudamiento excesivo e irresponsable de los gobiernos locales. Es una realidad que la deuda de estados y municipios ha crecido en los últimos 7 años más de 150%. Esto se puede convertir en un problema estructural para el país. Y hay casos verdaderamente emblemáticos y escandalosos, como el del hoy procesado por la justicia española, Moreira, exgobernador de Coahuila, que recibió su estado con una deuda muy pequeña, del orden de los 300 millones de pesos, y que en un solo sexenio entregó un estado que hoy debe más de 37,000 millones de pesos. Tenemos que ser responsables, legislar y poner un alto a este tipo de abusos. No queremos otro Moreira en nuestro país. Pero con la misma claridad y la misma contundencia debo decir que nos preocupa todavía más el nivel de endeudamiento al que están llevando al país las autoridades del gobierno federal. Quiero compartir con ustedes un dato que me parece fundamental. Si en este momento quisiéramos saldar, pagar, liquidar la deuda total de todos los estados y municipios del país, incluyendo Coahuila, incluyendo los más de 60,000 millones que se deben por culpa de gobiernos priistas en Nuevo León, incluyendo los más de 40,000 millones que se deben en Chihuahua, los más de 20,000 que se deben en Quintana Roo, si quisiéramos pagar la deuda de todos los estados y municipios del país, requeriríamos 500,000 millones de pesos. Solamente este año 2016, el gobierno federal está endeudando al país por una cantidad superior a esta. La deuda que está contratando el gobierno federal para este año 2016 es de 600,000 millones de pesos. A eso ascienden los requerimientos financieros del sector público, es decir, la deuda agregada del gobierno federal. Vamos sí por esta deuda para controlar, para acotar la deuda de estados y municipios, pero con la misma firmeza y determinación le exigimos al gobierno federal responsabilidad. Deben poner un alto al endeudamiento abusivo e irresponsable en el que están incurriendo y que con la devaluación del peso frente al dólar y la caída de los precios del petróleo se vuelve particularmente peligrosa y podría llevar a México a una grave crisis económica. Debo decir que cuando este gobierno federal priista recibió la administración, la deuda total agregada a nivel federal era de 35% del Producto Interno Bruto. En solo 3 años de gobierno ya es de 45% del Producto Interno Bruto. Este gobierno federal priista ha endeudado a México como no ocurría en décadas en nuestro país. Exigimos poner un alto al endeudamiento excesivo. No queremos volver a esos tiempos nefastos en donde la deuda llevó a crisis económica, a devaluación y a que las familias perdieran su patrimonio.
El segundo tema en el que he pedido al grupo parlamentario del PAN en el Senado poner especial énfasis es en sacar adelante todas las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Basta ya de que los corruptos en México, por definición, se salgan con la suya. Basta de que tengan que ser autoridades extranjeras las que intervengan, porque en México lo que hay es impunidad rampante. Por un lado, esto implica sacar adelante todas las leyes secundarias del sistema anticorrupción, cumpliendo con el plazo constitucional que vence en el mes de mayo, y en segundo lugar, proceder a nombrar al fiscal, al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. La exigencia del PAN es que se trate de una persona de prestigio probado, de máxima honorabilidad, alguien que esté verdaderamente dispuesta o dispuesto a combatir la corrupción en nuestro país. Estas son nuestras dos grandes prioridades: poner en orden la economía del país, deteniendo el endeudamiento irresponsable y abusivo en el que está particularmente incurriendo el gobierno federal, y segundo, sacar adelante las leyes del sistema anticorrupción y nombrar al fiscal especial para que en México se haga justicia. Justicia que exigimos sea daltónica, que no distinga colores partidistas. Quien cometa un acto de corrupción, sin importar el partido en el que milite, debe pagar las consecuencias. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Gloria Islas, de Notimex. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar al presidente del partido que, así como Margarita Zavala pidió al PAN que una disculpa o que pidieran perdón por el caso de la diputada local de Sinaloa, si también tendría que pedir en este caso Felipe Calderón o la misma Margarita o el PAN perdón por el caso de Tajamar, por una parte, y también por otra parte quisiera si me pudiera decir un poco cómo van las negociaciones con la alianza, con el PRD, sobre todo cuando ya se cayó lo de Puebla y Tlaxcala. ¿Podría ser obstáculo para otras alianzas en otros estados que están negociando? Con mucho gusto. No, mire, la posición del PAN sobre este tema de Tajamar es la siguiente. El presidente Felipe Calderón ya ha aclarado que esto no se autorizó durante su administración. Nosotros confiamos en lo que ha expuesto el presidente Felipe Calderón y estamos convencidos de que si alguien estuvo en su momento comprometido con la defensa del medio ambiente fue el propio presidente Calderón. Y la segunda pregunta, como ustedes saben, hemos avanzado de manera muy importante, lo anunciamos el día de ayer, concretando alianzas con otros partidos, tanto a nivel nacional como a nivel local. Ustedes conocen ya la lista, no hay información nueva después de lo platicado el día de ayer. Por eso no repetiría el nombre de los estados, ustedes los conocen bien. Ana Arbizu. ¿Sí? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Para usted dos preguntas. ¿Qué necesita el PAN para solicitar el desafuero de la señora Lucero Sánchez López? Con mucho gusto. Mire, sobre el tema de la diputada, primero quiero reiterar de manera enfática que en el PAN no vamos a defender a nadie que haya cometido un delito. Y lo que le exigimos a la Procuraduría General de la República es que en lugar de utilizar la información del expediente para fines políticos, filtrándola a través de los medios de comunicación, que mañana mismo soliciten el desafuero de la diputada. Y mi compromiso es que las diputadas y los diputados del Partido Acción Nacional votaremos a favor del desafuero, para que se inicie el procedimiento penal y se consigne la averiguación ante un juez en materia penal. Vamos en serio en este asunto, no lo minimizamos. Nuestra posición es exigirle al gobierno que dejen de utilizar la información con fines políticos, que mañana mismo soliciten el desafuero. Las diputadas y los diputados del PAN estarán votando a favor de este desafuero para que se aplique la ley con todo el rigor que el caso amerita. Señor, la otra cosa, la Secretaría de Educación Pública anuncia que quitará 2.200 comisionados sindicales, muchos de ellos plenamente aviadores, ¿no? 2.200. Creo que es poca la porción al frente
todo lo que significa ese sistema de componendas que hay en el sindicato. ¿Cómo ve usted este tipo de decisión como débil frente a los grandes retos de la reforma educativa? Nos parece que sería una medida, si fuera acotada a esa cifra que usted está dando, nos parecería una medida débil y francamente marginal. Lo que tenemos que hacer es terminar con esta perversidad de que haya quienes estén cobrando sin cumplir la responsabilidad que les corresponde. En el PAN lo hemos dicho, las maestras y los maestros deben estar frente a grupo porque el interés superior que se debe defender es el derecho de las niñas y de los niños a recibir educación de calidad. Carmen Jaimes. Bueno, gracias, presidente. Me gustaría preguntarle respecto de esta investigación, gracias, que ya se instruyó desde la Comisión Permanente sobre el caso de la diputada presuntamente ligada con Joaquín Guzmán Loera. Se oye bien, Me gustaría, hay cuestionamientos en el sentido de por qué el PAN se tardó cerca de 9 meses en entrar en este tema cuando tiene un discurso en contra de la corrupción y de que siempre se aclaren los casos, en fin. En este caso, por lo menos desde la primera vez que se planteó mediáticamente la posible relación de este personaje, de esta diputada, con Chapo Guzmán, tiene cerca de 9 meses. No se dio ni en ese momento ni en los meses posteriores ninguna reacción, ningún posicionamiento, ningún vamos a preguntarle, vamos a citarla o se va a, que se tomara en cuenta. ¿Por qué pasó tanto tiempo sin que hubiera una reacción en este tema? Por otro lado, el día de ayer el presidente nacional del PAN, Fabio Beltrones, en una reunión con Canacintra, del PRI, perdón, señaló que los gobiernos panistas, los años en que gobernaron, tuvieron mejores condiciones económicas internacionales, un precio de petróleo cerca de $100 el barril, un dólar con otro tipo de cambio, que tuvieron condiciones menos adversas y sin embargo el crecimiento que hubo en el país fue del 2%, cuando hoy, dice él, aún con un precio de barril por debajo de los $30 y con un tipo de cambio mucho más elevado, aún así se está creciendo por lo menos al 2.5, 2 punto y tantos %. Hizo un cuestionamiento directo a las gestiones panistas. Me gustaría saber si tienen alguna respuesta al presidente nacional. Con mucho gusto. Me dijo 3 cosas que dijo: el crecimiento de la economía, el dólar, y ¿cuál era la tercera? El petróleo. Que las condiciones adversas, ¿no? Sí. Con mucho gusto. Sobre lo primero, es importante señalar que esta postulación sucedió hace prácticamente 3 años. Segundo, que durante el tiempo que nosotros hemos estado en la dirigencia, no habíamos tenido un solo dato nuevo. Pero tercero, lo que nosotros también queremos preguntar con rigor es por qué se tardó 7 meses la Procuraduría General de la República en citarla por primera vez y por qué la Procuraduría ha decidido administrar la información de manera política, filtrarla a los medios de comunicación, en lugar de solicitar el desafuero y consignar el asunto ante un juez en materia penal. Esto no es un juego, es un asunto de la máxima gravedad. Y por eso la posición firme del PAN es exigirle a la PGR que en lugar de utilizar esta información con fines políticos, mañana mismo soliciten el desafuero en el Congreso Local de Sinaloa, con el compromiso de que las diputadas y los diputados del PAN votarán a favor del desafuero. Pondremos todo de nuestra parte para que esa averiguación se pueda consignar y se haga justicia, que se aplique todo el peso de la ley. Sobre la segunda pregunta, ¿ven por qué es importante que haya debate de frente entre los dirigentes de los partidos? Me parece que lo que él ha dicho está francamente equivocado. Primero, la crisis económica de 2008 y de 2009 que enfrentamos los gobiernos panistas es la más profunda que ha vivido el mundo desde la Gran Depresión. Segundo, durante los 12 años que el PAN estuvo en el gobierno, se mantuvo estabilidad del precio frente al dólar.
Jamás hubo una devaluación del tamaño de la que hemos experimentado en los primeros 3 años de esta administración y a la que nos tenían acostumbrados los gobiernos priistas, esas devaluaciones que cada 6 años ocurrían. Y tercero, yo lo que a él le quiero recordar, y las cifras las tengo en la mano, es que la economía en México crecía al doble de lo que hoy está creciendo cuando ellos recibieron el gobierno en 2012. En lugar de engañar a la opinión pública, lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, hacerse cargo de que el peso se está devaluando frente al dólar, reconocer que están endeudando al país de manera francamente irresponsable y atender las medidas que nosotros hemos propuesto, reduciendo gasto corriente, siendo responsables, que reactiven la economía y se generen los empleos que el país necesita. ¿Ustedes no solicitarían el desafuero de la diputada o que lo pueden hacer? No tenemos facultad alguna. Como ustedes saben, la única autoridad que lo puede solicitar es el Ministerio Público. En este caso es una averiguación federal. La autoridad que lo puede solicitar es la Procuraduría General de la República. Por eso le exigimos a la PGR que lo solicite mañana mismo, que dejen de utilizar esta información con fines estrictamente político-electorales, que mañana soliciten en ejercicio de sus facultades el desafuero con un compromiso franco. Las diputadas y los diputados del PAN votarán a favor para que se pueda hacer justicia y se aplique todo el peso de la ley. ¿Estarías retando a Manlio a un debate para que expliquen estos temas los dos? Yo he expuesto con enorme claridad que debiéramos debatir por lo menos una vez al mes de frente los dirigentes de los partidos políticos para discutir en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, de reducción de desigualdades sociales, y lo sostengo. La democracia mexicana necesita más debate, y el debate y el intercambio de ideas solo se puede dar frente a frente. ¿Qué tanto los puede afectar el caso de Lucero, la diputada Lucero o al PAN unidas a las elecciones de este año? Ante un asunto de esta gravedad, nosotros no hacemos cálculos políticos. Lo que hacemos es tomar definiciones, y nuestra definición es a favor de la aplicación de la ley. Le exigimos a la PGR que mañana mismo solicite el desafuero, lo votaremos a favor y que el asunto esté en manos de un juez en materia penal. Karina Aguilar. Gracias, buenas tardes. Para el presidente, retomando este tema de Tajamar, sale hoy información publicada de que sí fue en el gobierno del presidente Calderón cuando se ampliaron estos permisos. Si bien fue en el gobierno de Fox cuando se dieron, en el gobierno del presidente Calderón se amplían. Entonces, ¿cuál es la postura del PAN? Porque fue en los gobiernos panistas justo cuando se dio el permiso para deshacer este manglar. Y por otro lado, entonces, ¿cuál sería el llamado que el PAN le hace al gobierno federal en este caso? ¿Le pedirían que se retracten de estos permisos, que paguen lo que tengan que pagar a los empresarios y demás, o que continúen vigentes destruyendo lo que ya están destruyendo? Gracias. Con mucho gusto. Dos cosas. Primero, por supuesto, a favor del respeto al medio ambiente, exigiendo a las autoridades federales que hoy, sin buscar culpables, hagan todo lo que puedan hacer para evitar un ecocidio. Y segundo, ante esta contradicción de versiones, debo decirle que nosotros confiamos en lo que ha dicho el presidente Felipe Calderón. Pero es que hay documentos, yo insisto un poco en la pregunta de mi compañera, porque lo que se está planteando no es una versión periodística, lo que se está planteando son que existen documentos que señalan, la propia Semarnat señala que en 2005 fue cuando se dio propiamente el permiso, y después, ya durante la administración del expresidente Calderón, fue cuando se dieron las ampliaciones, los estudios de impacto ambiental que señalaban que sí se podía continuar con el proyecto, en fin. Entonces, contra documentos, ¿cómo señalar simplemente un tuit o poner un tuit del expresidente Calderón? Con mucho gusto. Primero, les pido registren que nuestra posición de fondo es a favor del medio ambiente y la exigencia a las autoridades competentes para que eviten este ecocidio. Segundo, ante esta contradicción de versiones, pues nosotros hemos estado atentos a lo que ha declarado el presidente Calderón y confiamos en que es alguien comprometido con el medio ambiente. En cualquier caso, ¿qué esperaríamos? Que el asunto se aclare, pero sobre todo que no nos perdamos en ese debate, que asumamos a fondo evitar este ecocidio y ponernos del lado del medio ambiente. Claudia Guerrero. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Para preguntarle, en las decisiones internas que ha tomado el PAN, por este caso de la diputada de Sinaloa,
si creen que las investigaciones internas llegarán a tal nivel que podrían rodar más cabezas, a ver, más expulsiones en el caso del PAN, que hayan sido responsables de la candidatura. Segundo, presidente, preguntarle, en estos últimos días ha habido acusaciones serias por parte del PRD en Puebla, en el sentido de que el gobernador Moreno Valle cooptó a través de dinero, de presión, tuvo una injerencia específica al interior de la vida interna del PRD para tratar de forzar la alianza. Yo quisiera saber, Moreno Valle forma parte de la dirigencia nacional del PAN, quisiera saber su opinión sobre estas acusaciones. Y también finalmente preguntarle, presidente, ¿qué valoraciones tomaron en Acción Nacional? Perdón, no quiero que se me pierdan. Puebla es la segunda. Sí, la primera, La Sinaloa, segunda Puebla. Sí, perdón, ¿y la tercera? Sí, presidente, gracias. La tercera es, quiero saber, Acción Nacional, ¿qué criterios o qué análisis interno tuvieron para decidir la postulación del senador Cabeza de Vaca a la gobernatura de Tamaulipas, después de ciertos señalamientos que se han vertido en los medios, se han aclarado, pero yo quisiera saber si no les parece una candidatura polémica o bajo qué criterios tomaron esa decisión? Con mucho gusto. Empiezo por esta tercera. La respuesta es muy concreta. Primero, no olvidemos que el senador Cabeza de Vaca es el presidente de la Comisión de Defensa del Senado de la República, sin objeción alguna ni de las fuerzas federales, ni de los órganos de inteligencia del gobierno federal, ni de las senadoras y los senadores del partido en el gobierno. Segundo, sobre la averiguación en específico que se publicó, deben ustedes saber que se hizo una consulta específica a través del presidente del Senado de la República a la Procuraduría General de la República, y la Procuraduría respondió que no estaba en lo absoluto implicado en esa averiguación de referencia. Son dos datos concretos: su posición como presidente de la Comisión de Defensa en el Senado, sin objeción del gobierno, ni de las fuerzas federales, ni de los órganos de inteligencia, ni de las senadoras y senadores del partido en el gobierno. Y segundo, el que hicimos una consulta específica, precisa sobre el particular, a través de la mesa directiva del Senado de la República a la Procuraduría General de la República, y la respuesta concreta y contundente fue que él no estaba en lo absoluto implicado en esa averiguación previa de referencia. Sobre el caso de Puebla, debo decirles con toda claridad, yo estuve en el informe del gobernador del estado de Puebla, en el PAN. Sí estamos orgullosos de los resultados de gobierno del estado de Puebla, particularmente en los indicadores en materia de seguridad, de infraestructura, de combate a la pobreza. Es un gobierno panista, un buen gobierno panista del que nos sentimos orgullosos, y no aceptamos que se ataque un gobierno panista sin fundamento. Y tercero, el tercero es Sinaloa, ¿verdad? Sí. Sobre el tema de Sinaloa, hemos anunciado medidas internas contundentes: inicio de un procedimiento ante la Comisión de Orden del Consejo Nacional, destitución del coordinador parlamentario del PAN en el Congreso de Sinaloa, y además desautorización de todas sus declaraciones en las que asumió una defensa que no comparte el Partido Acción Nacional. Y tercero, el nombramiento de un delegado especial. Adicional a lo que a nosotros nos corresponde hacer, es que le exigimos al gobierno que dejen de utilizar este y otros casos con fines estrictamente político-partidistas, que en lugar de filtrar información a los medios de comunicación, lo que deben hacer es solicitar el desafuero, porque solo ellos pueden hacerlo, y nosotros haremos nuestra parte, votando a favor del desafuero y por supuesto estando atentos a que se aplique la justicia. Les pido que ustedes registren: si nos hemos enterado a través de los medios de comunicación de la presunta visita de esta diputada al penal, fue porque lo filtró el gobierno federal. Si nos hemos enterado a través de los medios de comunicación de la presunta investigación en el sentido de que pudo haber pasado las fiestas de fin de año, fue porque lo filtró el gobierno federal. Jamás hemos sido notificados de manera formal. Todo ha sido un juego político de filtraciones. Lo que exigimos es que esto termine de inmediato, que mañana, ejerciendo sus atribuciones, soliciten el desafuero y nosotros votaremos a favor. Lo único que queremos es que se haga justicia, lo digo con toda claridad. No vamos a defender a nadie que haya cometido un delito.
La última pregunta es de Gerardo Cedillo. Gracias. Acá al fondo. Gerardo Cedillo del FOC. Sí, gracias. Preguntarle su opinión al respecto del caso Moreira. Ahorita hacía usted referencia al tema, pero preguntarle qué opinión tiene después de que ya las autoridades españolas lo han liberado y pues han dicho la Corte en España que no tiene elementos para fincarle responsabilidades por ese delito de lavado de dinero, independientemente de que parece que ya también